Existant verdad que no se puden anestesiar. Y, AVC, el hombre al que tiene que salvar, el mismo que destrozo tu vida. Si te gustan las historias que sacuden el poder, que explorant las grita humana y que le gandon del dinro ya no sirve de nada, suscribet ahora. Cada semana revlamo relato donde la justicia no viene de los tribunal, sino del corazón. Era una de esa noche en las que la élite se pavonea, donde la sonrisa son demasiado blanca, los brindis demasiado caroes y los silencio pesant como losa. En la azotea acristalada de un hôtel parisino, los invitado a una gala benéfica celebrant los millones como otros celebrant las victorias. Los camaros se delizaban entre vestido de gala y traje a medida, mientras los flash segador immortalizaban rostro que el otoñan todo o eso parecía. En el centro del salón, dominando la escena como un emperador sin trono, Esteban Duarte, magnate franco-espagnol de las finanzas, brindaba por su último proyecto, un fondo de inversión dedicado al humanismo digital. Una ironia amarga. Nadie en aquella sala conocía al hombre tra la máscara, solo el nombre, la cifra, el poder. Con más de 60 años, Duarte tenía el porte d'un conquistador cansado, pero su voz un golpeaba como una boftada. Estaba acostumbrado a mandar, a comprar, a imponerse. Nada ni nadie se le resistia. Hasta ese instant. Se interrumpió de golpe, un temblor quasi imperceptible le recorrió la mano. Su copa de champagne se volcó, empapando la manga de un ministro. Una risa nerviosa. Y luego, el silencio. Su rostro se descompuso. Se levó la mano al pecho, vaciló y salió al suelo, rigido, sobre el mármol impoluto. El pánico fut inmediato. Los invitados retrocedieron sin entender. Suija, Camila Duarte, corrió hacia él con lágrima en los ojos. Do guardaespaldas llamaron a emergencia, mientras un médico presente en el evento improvisaba una reanimación cardiopulmonar. Pero todo iba demasiado rápido. Demasiado mal. Cuando llegó a urgencia de la clínica San Rafael, Esteban estaba inconsciente, pálido, quasi irreconocible. El diagnóstico fut claro, disección aórtica. Grave. Crítica. Solo se pronunció un nombre en la sala de emergencia. L'amada al doctor Adrien Marchand. Es el único que puede oprar a este nivel. En un despacho sobrio del piso superior, Adrien leía en silencio el expediente que acababan de dejarle. Reconoció el nombre al instante. Su corazón no reaccionó. Su rostro tampoco. Solo sus ojos se endurecieron. Cerró la carpeta con un gesto lento, quasi ceremonial. Luego se levantó, caminó hacia el ventanal y observó las luces de la ciudad. Paris brillaba, indiferente. Me niego. La asistente se quedó paralizada. Como dais. E una urgencia vital. Y, Esteban Duarte. Lo sé. Me niego. El silencio que salió en la sala fut más pesado que el juramento hipocrático. En la voz de Adrien había algo roto. No rabia. No odio. Solo ausencia. Como si algo dentro de él hubiera dejado de creer a mucho tiempo. La dirección del servicio no tardó en aparecer. Intentaron hacer l'entrar en razón, recordar le su B, la visibilidad para el hospital, el impacto. Pero Adrien ya no escuchaba. Su mirada seguía fija en las luces de la ciudad, en otro lugar. No es una cuestión de habilidad. Es una cuestión de elección. Este paciente pertenece a un pasado que me levó 20 años enterrar. Y no voy a desenterrarlo para salvar la vida. Camila, la hija del paciente, acababa de entrar en el servicio. Era joven, delgada, con los ojos llenos de desesperación. Se acercó a Adrien sin conocerla, guiada solo por la esperanza. Su voz temblaba. Por favor, es mi padre. No es perfecto, lo sé. Pero es todo lo que me queda. El médico la miró. Había en ella algo sincero, puro. Nada que ver con el padre. Nada que ver con ese nombre que le perseguía. Lo siento, señorita, murmuró. Pero AVC, ni un corazón intacto basta para reparar lo que se rompió. Y, sin embargo, mientras ella se aljaba entre lágrimas, algo se agitó dentro de él. Una imagen. Un rostro infantil. Un nombre susurrado en una noche de invierno. El pasado no estaba muerto. Solo esperaba su momento. Adrien Marchand se quedó ahí, de pie, atrapado entre la ética y el dolor. Y en el pasillo, tras los muros fríos del hospital, el aliento d'un anciano se acortaba, segundo a segundo. El silencio en el quirófano pesaba como una losa.
Cada segundo aljaba un poco más a Esteban de la vida y, sin embargo, en los pasillos de la clínica, nadie podía ignorar que aquella operación no era solo una cuestión de técnica. Se había convertido en un campo de batalla interior, un dégarro moral, un cara a cara invisible entre dos sombres que Elo habían perdido todo, mais no un pasado que solo uno de Elo no había conseguido olvidar. Adrien Marchand, pese a su fama de cirujano imperturbable, ya no era el mismo desde que leyó ese nombre. Su paso seguía firme, su mirada seguía siendo precisa, pero algo dentro de él resistía. No era miedo al fracaso, había salvado caso mucho más complejo, sino la confrontación con una memoria que había enterrado bajo ano de excelencia, disciplina y silencio point mientras recorría los pasillos anónimos de la clínica, sentia que las paredes se cerraban sobre él, como si susurasen recuerdo que había intentado enterrar. Cada rincón lo recordaba que no había nacido entre comodidad ni privilegio, sino en una realidad más aspra, más cruda. De donde él venía, el respeto no se conseguía con título, sino con constancia. Y, sobre todo, sabía bien Elo que era sentirse invisible. Esteban, en cambio, siempre había sido visible. Brillante, influyente, dominante. En su juventud, se movía por los pasillos de otro mundo, colegio privado, casa de verano en la Costa Brava, chofer con el motor en marcha. Adrien, entonces, no era más que un ombre entre muchos, una sombra en el patio del colegio. Pero Elo recordaba todo. La arrogancia tranquila de un niño acostumbrado a la impunidad. Aquella mirada de desprecio que, un día, bastó para cambiarlo todo. La ironia pinzante de la situación no se lo escapaba. El hombre que Elo humilló sin siquiera darse cuenta, yacía ahora en su mano. No era venganza, Adrien no era de los que se alimentan del rancor, pero si una verdad desnuda y brutal, el dinero, hoy, no bastaba. El poder había cambiado de mano. En el silencio de su despacho, repasaba mentalmente cada gesto de la intervención, no por preocupación técnica, sino para imponerse una forma de control. Detrás de aquella meticulosidad se escondía un tumulto más profundo. Se preguntaba si salvar a ese hombre no sería, en el fondo, una traición al niño que fut. Aquel que, humillado un día en un patio de colegio, juró no olvidar jamais. Aquel que t'estudió más que nadie, sacrificó más que todo, para llegar hasta donde estaba. En la sala de espera, Camila permanecía immóvil, el rostro vacío, suspendida entre dos mundos. No entendía ese bloqueo. Para ella, su padre era duro, sí, pero no monstruo. Y ahora estaba muriendo. La incompréhension, mezclada con el miedo, marcaba su rostro. Ignoraba que, detrás de la negativa del médico, había una herida antigua, tan profunda que jamais cicatrizó. La dirección del hospital empezaba a inquietarse. La presión mediática crecía. Ya se hablaba de trasladarlo al extranjero, de contactar con otro cirujano de renombre. Pero todos sabían que el tiempo jugaba en su contra y que nadie más tenía una mano tan firme, ni la précision que requería esa opération. Y entonces, una manana, sin avisar, Adrien entró en la sala de preparación. Su rostro era una máscara, rígido. No dio explicación. Se puso la bata como quien se enfunda un uniformante de una batalla. Su movimiento era milimétrico, automático. No dirigió palabra ni mirada a Camila. Lo que estaba a punto de hacer no era por ella, ni por el paciente. Era por algo más antiguo, más íntimo. Por él mismo. Para no permitir que el odio dictara su acto. El quirófano se preparó bajo un silencio denso. Cada miembro del equipo sentia en el ambiente la tensión invisible. La operación fut larga, complicada, con contratiempo inesperado. Pero bajo las manos de Adrien, el corazón volvió a latir, como si también él dudara si debía rendir sono. Cuando salió del quirófano, no dijo una palabra. Se quitó los guantes con lentitud, los dejó sobre la bandeja y se alejó. En sus ojos no había alivio. Solo un cansancio hondo, una fatiga que venía de más adentro, como si la intervención hubiera arrancado algo más que esfuerzo físico. Acababa de salvar la vida del hombre que habría preferido olvidar. Pero él lo hizo, porque no quería parecerse a quien destruía. Y, de alguna manera, con ese gesto, recuperó el control de una historia que otros le impusieron años atrás. La operación había terminado. La vida se había conservado, el corazón reparado, el aliento recuperado. Pero en los pasillos asépticos de la clínica, nadie hablaba de victoria. Reinaba ese tipo de silencio que no aparece en los manuales de medicina, un silencio denso,
cargado de historia que nunca se contaron, de verdad demasiado antiga como para desaparse. Esteban despertó poco a poco, en una habitación privada banada por la luz pálida de la manana. Su cuerpo era débil, disminuido, ajeno. Abrió los ojos hacia un techo que no conocía, en una cama que no le pertenecía. Y en ese instant suspendido, una certeza se impuso. Algo había cambiado. No solo en su organismo, sino a su alrededor. El era más espeso, el mundo menos obediente. Ya no era el centro. Camila estaba allí, en silencio, con el rostro serio. Ya no hablaba con la seguridad de una hija heredera. Miraba a su padre como se mira a un hombre desnudo, sin su defensa. Ella también había sentido que el mundo acababa de girar. Que había una grieta en la imagen de aquel hombre al que siempre creyó invencible. Y esa grieta no venía solo de la enfermedad. Durant los días siguientes, Esteban no mencionó jamais el nombre de Adrien Marchand. Ahora él lo conocía. Lo había escuchado. El cirujano había acabado por hablar, no con palabra, sino con una decisión. Eligió salvar a un hombre al que podría haber dejado morir sin testigo. Ese silencio entre él y lo decía todo. No habría enfrentamiento, ni cuenta pendiente. Porque lo que los unía, ahora ya no era conflicto. Era algo más grande, más grave. Una deuda moral. En los pasillos, algunos susurraban que el médico solo aceptó en el último momento. Que había pasado algo entre él y el paciente, algo antiguo, no resuelto. Pero nadie se atrevía a preguntar. Había en la actitud de Adrien una firmeza helada, quasi religiosa. Seguía con su ronda como si nada, pero todo en el personal sentía en él una tensión contenida, una fractura invisible. La verdad es que Adrien no esperaba reconocimiento, ni disculpa. No había salvado a Esteban para oír agradecimiento. Sabía que cierta herida nunca sanó, y que ninguna palabra podría reescribir lo que ocurrió aquel día en el patio del colegio, a Noatra. Y sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Ya no él habitaba la rabia. Lo que hizo, él lo hizo para afirmar que se había convertido en un hombre libre. Y con esa elección, paradójicamente, sanó una parte de sí mismo. Pero la sociedad no entendía ese tipo de justicia interior. En los días siguientes, los medios se apropiaron del caso. Se reveló el nombre de Esteban. Se habló de un rico empresario que había estado al borde de la muerte, salvado in extremis por un cirujano brillante. Se ensalzó el gesto de Adrien, se lo invitó a plateau, a conferencia, a entrevista. Pero él lo rechazó todo. No quería convertirse en icono ni en leyenda ética. Lo que hizo pertenecía a un espacio privado, intimo. Un espacio que nadie podría comprender, salvo él. Sin embargo, esa negativa no hizo sino alimentar su aura. El misterio que él rodeaba lo convirtió en una especie de mito moderno. Se decía que encarnaba una nueva forma de poder, la del silencio, la contención, la integridad. Algunos pacientes adinrado empezaron incluso a quererse operado por el cirujano que no se vende. Y, paradójicamente, cuanto más rechazaba lo sonor, más lo glorificaban. Esteban, por su parte, se volvió más discreto. Alargó su estancia en la clínica, algando complicación. Pero en el fondo sabía que no quería enfrentarse al mundo. Había experimentado lo que significa depender de otro. Había descubierto esa forma de dénudé que solo conocen los enfermos, esa en la que uno ya no controla nada. Donde el dinero no abre ninguna puerta. Donde todo depende de la decisión de otro. Un otro al que, en el pasado, ignoró o incluso despreció. Y fut en ese tiempo suspendido cuando comenzó, por primera vez en mucho tiempo, a mirar su propia vida con una distancia nueva. No con vergüenza, sino con lucidez. No habría una redención espectacular, ni gran discurso. Solo ese reconocimiento íntimo, profundo, de que algo debía cambiar. Acababa de rozar con los dedos lo que realmente significan la dependencia, la humildad y, tal vez, el perdón. Los días transcurrieron con una lentitud desconocida, como si el propio tiempo se hubiera detenido para observar que haría cada uno con el después. Esteban recuperaba poco a poco su fuerza, pero algo en él permanecía inmóvil. Ya no hablaba de su negocio, ni de las reuniones que debía retomar. No intentaba controlar al personal, ni exigía tratamiento preferente. Permanecía allí, en silencio, mirando a veces por la ventana, como si esperase una señal venida de más allá de este mundo.
Una manana, mientra la soja de Otono se agitaban tra la ventana, pidio a Camilla que se marchara une odia. Queria que dars solo. No se trataba de orgulo, sino de una soldad necesaria. Debia enfrontars, sin testigo, ae sa parte de si mismo que siempre había evitado. No podia reparar ni borrar, pero podia mirar de front. Ieso ya era un comienzo. Adrien, por su parte, no volvió a entrar en la habitación. Retomó su función con la misma rigurosidad de siempre, pero quien trabajaban a su lado notaban que pasaba más tiempo en la sala de descanso, que se detenía en cierto archivo como si buscara algo. No era cansancio físico. Era otra cosa. Un vacío silencioso, un eco de emoción que nunca había aprendido a expresar. No esperaba reconocimiento. Pero en un rincón de su mente, una pregunta persistia. ¿Por qué decidió, en el fondo, salvarla? ¿Fut realmente por principio? ¿O por qué no quería seguir cargando con ese peso? Al salvar a Esteban, se había liberado d'un papel antiguo, el de víctima silenciosa, el del muchacho olvidado. No había reparado el pasado, pero el lo había dominado. Fut una victoria discreta, intima, pero total. Une odia ante del alta del paciente, se dejó un sobre en réception, sin remitante. Solo levaba une indication, entregar en mano al docteur marchand. En su intérieur, una carta breve, manuscrita, en papel grueso, de una caligrafia tensa. No había disculpa, ni halago. Solo una linea sobria, contenida. Me salvaste. Y sé que no estaba obligado a hacerlo. No tengo nada que pueda compensar elo que sin saber te quite a sano. Pero debes saber que ahora elo recuerdo. Y que ese recuerdo elo levaré conmigo hasta el final. Adrien permaneció mucho tiempo inmóvil, con la carta entre las manos. No sintió alivio ni rabia. Solo una forma de paz. Jamais había esperado esa palabra. Y sin embargo, reconocía en él una verdad que solo un hombre profundamente transformado habría podido escribir. No respondió. No intentó ver a Esteban por última vez. Su historia no necesitaba una conclusión espectacular. Lo que debía decirse, ya se había dicho. No con palabra, sino con acto. Esteban abandonó la clínica al amanecer, sin escolta, sin cámara, sin chofer personal. Caminaba más despacio, el rostro más pálido, pero con los rasgos serenos. Se alejó, no como un hombre curado, sino como un hombre despierto. Probablemente no hablaría nunca en público de aquella experiencia. No haría de ella un relato glorioso ni una lección moral. Pero en el más profundo de sí, algo había cambiado de naturaleza. Por primera vez, no había tenido la última palabra y se sentía agradecido por ello. El mundo, mientras tanto, siguió girando. Los pacientes le garon, las operaciones continuaron, los pasillos se llenaron de nuevo rostro, nueva esperanza, nuevo dolores. Pero en el corazón de dos sombras, algo se había desplazado para siempre. Uno comprendió que no todo se puede comprar. El otro, que se puede vencer al pasado sin vengarse de él. Y en ese silencio compartido entre dos destinos que se cruzaron brevemente, se manifestó el verdadero poder, el de elegir la dignidad en lugar de la revancha. El cuidado en lugar del orgullo. El perdón, incluso sin reconciliación.